La memoria social se puede entender de muchas maneras. Por un lado, es un conjunto de procesos sociales, cotidianos, de prácticas políticas, de espacios, bueno, de actividades sociales que tienen que ver con lo que somos, o más bien con el discurso, la narrativa que la sociedad hace de sí misma. Es decir, que recordamos de nosotros como grupo, como comunidad, qué creemos que somos, cómo nos explicamos el pasado, qué interpretaciones hacemos de eventos que pues, hubo acontecimientos previos, o pueden haber pasado o no, porque muchas veces también la memoria tiene que ver con mitos, con creencias de siempre hemos sido así, siempre ha pasado esto. Es como esas ideas de continuidad de una sociedad, del pasado, del presente y del futuro, porque algo muy importante es entender que la memoria no es el pasado es el pasado, pero la memoria es qué recordamos ahora de ese pasado, porque han pasado miles de millones de cosas, solo elegimos o recordamos algunas, las recordamos de cierta manera ahora y siempre pensando en el futuro, porque pensamos, por ejemplo, aspectos de una identidad social, por ejemplo, la fortaleza de una comunidad o la resistencia o su capacidad de articulación o su coherencia, hoy nos interesa recordarlos pues porque pensamos que en el futuro queremos seguir siendo así. O al revés, cosas que sucedieron en el pasado que no nos gustan o que hoy calificamos de intolerables, no las queremos repetir, entonces por eso las recordamos. Y básicamente pues eso es la memoria, o sea, aspectos de la cotidianidad, de la historia, de las dinámicas sociales, se conjuntan para recordarnos quiénes somos, cómo somos y qué queremos ser. La memoria social se relaciona con la igualdad de muchas maneras. Por un lado, como estaba diciendo, la memoria tiene que ver con espacios sociales y con prácticas sociales. Entonces, la memoria es también un recurso simbólico, porque la memoria es esa historia o ese relato que nos contamos como sociedad. Siempre hemos sido así, o pasó esto por esto. Y esos relatos, esas versiones de lo que somos o de lo que ha sucedido, pues son las que construyen los imaginarios de la sociedad, ¿no? Entonces, por eso es un recurso simbólico, porque es la capacidad de decir somos así o explicamos esto así y vamos hacia allá, esa capacidad de proyectarlos como futuro y de generar coherencia o de generar identidad o membresía, pues son elementos que están en juego en los procesos de memoria social y por eso tiene que ver con la igualdad, en el sentido de que hay distintos grupos o distintas versiones sobre el pasado, sobre el presente, sobre el futuro, distintos proyectos, y desde allí hay distintas narrativas, distintos espacios en los cuales comunicar o transmitir esas narrativas, y por supuesto que como en toda la sociedad y como sucede en todos los procesos sociales, pues esos distintos grupos están en posiciones diferentes, normalmente desiguales. Entonces, las mujeres, los grupos indígenas, siempre los bandos perdedores de cualquier guerra o situación, pues van a tener muchos menos recursos para poder colocar sus narrativas, para poder comunicar sus intereses, para transmitir pues esos valores o esas historias o relatos y poder, digamos, orientar a la sociedad hacia un determinado horizonte, ¿no? Entonces, en ese escenario, pensando lo que se llaman las luchas por la memoria, o sea, es entender que son muchos grupos con distintas voces, pues hay voces que se escuchan muy fuerte y hay voces que se escuchan muy poco, ¿no? Y hay voces que además tienen altavoces y tienen todo el equipo para que se escuchen y se conviertan en pues, una voz dominante, que es como estas muchas veces las memorias oficiales, por decirlo de alguna manera, y hay grupos que, pues, que no tienen todos esos recursos. Entonces, en esta parte, o algo reconociendo ese escenario, lo que podemos entender también es que si hay sociedades democráticas, hay más posibilidad, bueno, primero hay menos desigualdad entre todos esos actores o grupos o comunidades de memoria, por llamarles de alguna manera. Por otro lado, hay más pluralidad, hay más apertura y hay más capacidad de escuchar otras voces, o sea, primero de que los distintos grupos puedan
contar su historia o su relato, elaborar sus relatos, y por otro lado de que una vez que los colocan en la esfera pública, de que sean escuchados, porque en una sociedad democrática, por ejemplo, pues hay más disponibilidad al diálogo, a compartir o apertura a las expectativas y narrativas de otra gente o de otras reivindicaciones. Entonces, en ese sentido, una democracia o una sociedad abierta, una sociedad más igualitaria, permite una sociedad con más voces, con más relatos. Y por otro lado, eso refuerza a esos grupos que tienen capacidad de incidir, de colocarse, de transmitir significados, de promover sus valores, de reconocer a sus, no sé, sus hitos o sus referentes o las cosas que les son significativas. Entonces, eso es como en términos de la igualdad general o en términos amplios. Por otro lado, en términos de la igualdad de género, pues también hay que reconocer las mujeres y los grupos feministas qué capacidades y posibilidades tienen para poder incidir en esa esfera y que esos relatos que están asociados a la igualdad de género, a la no discriminación, contra la violencia contra las mujeres, etcétera, que no son los relatos de las mujeres y de las feministas, pues también tienen distintas versiones y distintos objetivos y distintos significados. Entonces, es ver cómo pueden incidir en la memoria, cómo pueden construir sus relatos, cómo pueden disponer de elementos para que, pues no sé, esos hitos como ahora el calendario que tenemos las feministas, el 8 de marzo, el 25 de noviembre, el Día de la Salud, el Día de... O sea, el calendario conmemorativo que hemos sido capaces de construir en los últimos 100 años es una manera de incidir en la memoria, porque esas fechas son lugares de la memoria, o sea, son espacios, momentos específicos en los que decimos, a ver, es importante la igualdad o es importante luchar contra la discriminación. Como sociedad recordamos que ha habido víctimas o que ha habido momentos en los que las mujeres no han podido ejercer este derecho, o hay momentos en los que la situación era esta, no nos gusta, no lo queremos, y por eso tenemos un día especial para conmemorar esos hitos o celebrar los logros que se han alcanzado y poder seguir hacia adelante construyendo la igualdad, ¿no? Entonces son como esos distintos niveles, por un lado de pensar la igualdad de todas las personas, la equivalencia de las voces de todos los grupos para poder participar en esta arena de la memoria y construir las narrativas, y por otro lado pensar en la capacidad de las mujeres y de los grupos feministas para proponer sus versiones, sus valores, sus intereses, sus reivindicaciones a toda la colectividad, ¿no? Que sean recogidos en las memorias de los pueblos o de los estados.